Hola, en este video te voy a explicar lo que es un decorador en Python, para qué se usa y cómo funciona. Bueno, un decorador en Python es como ponerle un traje extra a una función o clase. Nos permite modificarla y sin afectar la función original. Pero antes de que yo continuar con esto, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Dale like y comparte a las personas que tú crees que le interese Python. Bueno, continuamos. Como dije, esto es una función que recibe otra función como parámetro y devuelve una función nueva modificada. O sea, vuelvo y repito, es una función que recibe otra función como parámetro y devuelve una función nueva modificada. Esto sin afectar el código original que tenemos. Esto es como ponerle poderes adicionales sin tocar la función original. Imagínate un jugo, que tú tienes un jugo y tú le echas un decolorante. El decolorante viene siendo el decorator, en este caso. Pero el jugo es el principal. Tú quizás modifiques el jugo con el colorante en otro vaso y no afectas el jugo original. Vamos a ver este ejemplo, que ya yo lo tengo aquí puesto para explicarte cada detalle de cómo se compone un decorator. Un decorator, como puedes ver aquí, tenemos un ejemplo rápido que ya yo lo tenía hecho. Voy a hacer modificaciones y así acorto el video. Bueno, este decorator está creado. Primero voy a empezar a explicarte desde abajo. ¿Qué yo tengo acá? Yo tengo aquí una función creada, mírala acá, llamada saludo. Mírala ahí, esta es la función llamada saludo, ¿verdad? Esa función que se llama saludo es la que yo llamo acá. Yo llamo la función saludo. Pero al yo llamar la función saludo, me va a ejecutar el decorator. ¿Por qué? Porque fíjate que yo tengo el decorator aquí arriba con el arroba. Al tú poner el arroba y la palabra encima de la función, tú estás llamando el decorator. Existe decorator propio que trae ya Python por defecto, algunos, que tú puedes utilizarlo para cosas específicas. Este decorator que yo he creado acá, que pertenece a la función saludo, como tú puedes ver ahí, míralo aquí arriba donde lo tengo, que se llama decorator, míralo aquí. Este es esta función del decorator. Entonces ya como pertenece, automáticamente ese decorator me recibe una función como parámetro, como mencioné anteriormente. ¿Y qué es lo que me está recibiendo? La función saludo. O sea, la función saludo es lo que me va a recibir como parámetro. Dentro del decorator tengo una función totalmente nueva que se llama nueva función, como ves aquí. Es esta que se retorna ella misma. Se retorna ella misma. Mira el nombre de la función aquí que se llama nueva función, como ves ahí, ¿verdad? Es el nombre de la función y el nombre de la función se retorna ella misma, como tú puedes ver ahí. Míralo ahí, el nombre de la función, este es nueva función y mira dónde se retorna ella misma aquí, como puedes ver. La función, esta función que yo recibo aquí, mírala aquí, entre el medio de esas dos palabras que se llama antes de la función y después de la función. Observa bien que tengo dos print y en medio de ello tengo la palabra función, que es esta que me está recibiendo aquí. Prácticamente lo que estoy haciendo es pasándole a saludo. Pasándole directamente a saludo para que saludo sea lo que reciba. Es decir, que esta función aquí, para que tú entiendas, yo le puse el nombre de función, sí, pero es como decir saludo. Así se llama, saludo, y aquí yo vengo y pongo saludo. Fíjate ahí. Es como hacer esto. Ahí yo estoy poniendo saludo y le estamos pasando a saludo directamente de saludo. Pero en este caso, para que el sistema funcione, aquí yo tengo esta parte, esto que yo tengo error, ahora sí. Fíjate ahí como yo lo tengo aquí para que funcione. Entonces si yo le cambié la palabra ahora mismo de función a saludo, para que tú entiendas mejor que lo que le estoy pasando es la función llamada saludo. Si eso yo lo ejecuto aquí, fíjate como aquí ahora tenemos, ¿verdad? Antes de la función, este que está aquí, que es esto que está acá, el hola mundo, que es el saludo que tengo aquí, y después de la función, que es este print que tengo acá. ¿Y quién me está trayendo esto? La función, nueva función que me la está retornando. ¿Quién me la retorna? ¿A quién pertenece?
esta nueva función, si tú te fías, es la función interna, o sea, esta es esta nueva función. O sea, que el decorator prácticamente, ahí yo estoy modificando, yo puedo hacer lo que yo quiera para modificar esto y así poder ponerlo a ejecutar de una manera así. ¿En qué momento yo puedo utilizar un decorator, por ejemplo? Los decorators tú lo puedes utilizar para hacer registros, o sea, registrar lo que hace una función. En este caso ya yo sé que antes de la función pasó algo y después también. Como control de acceso, por ejemplo, para verificar si un usuario está logueado, verificar una base de datos, medir tiempos de cálculos, y reutilización de código para añadir comportamiento común entre funciones sin tener que repetirla. Para eso me puede servir lo que es un decorator. O sea, como puedes ver, yo tengo la función aquí principal, aquí abajo. Tenemos la función principal aquí abajo. Y esa función principal que tengo aquí, la hemos usado ahí arriba, aquí, con el decorador. De esta forma y de una manera simple hemos jugado con él. Podemos poner otro ejemplo de una manera rápida para medir. Podemos hacer un medidor de tiempo, pudiera ser, para ver otro ejemplo. Un medidor de tiempo que puede ser, vamos a ver, def, medir, medir, medir tiempo. Bueno, medir tiempo. Déjame ver. Si todo lo que me da aquí, inicio, función, pues puedo ponerlo más simple, porque esta función aquí me está recibiendo, incluso veo que aquí tengo un time, tengo la función que recibe dos parámetros, esos dos parámetros yo se lo paso a la otra función y ahí yo tengo un resultado. Pero yo puedo poner esto, como esto me lo dio el sistema, podemos hacer esto más simple. Mira cómo ahí me está recibiendo para punteros, pero no quiero que sea tan complejo para usted que está viendo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a evitar esto y simplemente voy a llamar función, voy a quitar resultado, voy a quitar esto de acá y lo voy a explicar ahora. Aquí vamos a poner el índice bien y aquí estoy imprimiendo el tiempo de ejecución, ¿verdad? Eh, inicio y fin en segundo, función, el nombre de la función. Aquí mira func.name para devolver el nombre de la función. Puedo eliminar esto que está aquí de resultado porque no lo voy a utilizar y solamente dejar rape que tengo acá, que pertenece a esa función. Entonces aquí abajo voy a poner dev, a ponerle tarea, tarea, tarea lenta. Abro paréntesis, cierro paréntesis, dos puntos y luego ahí, esto lo pudiera dejar, pero por ahora lo voy a quitar. Creo que no lo voy a necesitar. Bueno, sí. Porque no lo estoy importando fuera, a menos que lo importe fuera, para así reutilizarlo siempre, ¿verdad? Voy a importarlo fuera. Aquí el import time, lo puse fuera. Ahora no tengo ningún error acá. Importo. Ahora me falta el decorator, que el decorator se llama medir tiempo. Míralo aquí donde lo tengo hecho, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el arroba y medir tiempo. Ahí tenemos el decorador. Luego de ahí, simplemente nos queda ejecutar. Bueno, antes de ejecutar hay que llamar tarea lenta, que es la función principal, ¿verdad? Tarea lenta es la función principal. Tengo tarea lenta. Vamos a ejecutar. A ver. Míralo ahí. O sea, se tomó su tiempo. Mira donde apareció tarea lenta completada. Tiempo de ejecución de tarea lenta, 2 segundos. Y ahí donde me aparece aquí abajo. De una manera simple. Si te fijas ahí, entonces, voy a aplicar esto igual que el otro. ¿Qué yo hice? Tengo aquí la función llamada tarea lenta. Esa tarea lenta dentro tiene un time con un slep para que dura 2 segundos de tiempo y luego un print que muestra en pantalla. Ese time lo importé aquí arriba para usarlo a nivel general hasta ese punto, ¿verdad?
Luego aquí adentro tengo medir tiempo, míralo aquí, que es el decorator, que se llama medir tiempo, está acá. Función, funds, esta función aquí, que está acá, esta, me está recibiendo por parámetro por el decorator es esta función que se llama tarea lenta, que tengo aquí abajo. Bien, hasta ese punto la función dije que me está recibiendo tarea lenta, ¿verdad? Entonces, luego de ahí tenemos un import time, otro que pertenece a este. Yo pudiera quitar este porque tengo que este aquí arriba, pero este es exclusivo para este. Tengo aquí una función que he creado que se retorna a sí misma. Normalmente esto es lo que sucede, siempre la función se retorna nuevamente. Al retornármela, para poder mostrarse en pantalla. ¿Qué tengo dentro de esa función que se retorna a ella misma? Un inicio de tiempo, tenemos la función en sí para indicar lo que hace y un final de tiempo. Así me dice, puedo medir el tiempo en ejecución. Por eso, al final, este print que está acá es este print que yo tengo aquí. Y mira el tarea completada que tengo aquí, que es esta tarea completada que tengo acá. Este es lo que es un decorator. Copia a ese decorador para que entiendas cómo funciona, para que veas cómo funciona este ejemplo que acabo de hacer. Recuerda que las partes básicas de siempre son las mismas. Normalmente tú tienes que crear tu decorator con el nombre, que tú que vas a utilizar. Por ejemplo, aquí se llama medir tiempo. Es el nombre que tenemos acá, que se llama medir tiempo. Le paso la función, no le pongo el mismo nombre de la función, pero le pongo funds o función, no utilizo el mismo nombre. Se llama tarea lenta, pero aquí el parámetro se llama funds, la recibe. Pongo lo que yo quiera. Esta parte de aquí no es obligatorio, que quede claro. Esto yo lo puse para el ejemplo, pero esto que está aquí puede ser lo que sea. Tú puedes poner lo que tú quieras aquí adentro. O sea, sí, es necesario, porque se supone que eso es lo que tú quieres, obtener la función que tú le estás pasando al decorador. Pero tú puedes poner lo que tú quieras. Aquí yo puse esto y se puso esto también. Todo eso que yo puse en blanco no es obligatorio porque va a depender de lo que tú estés haciendo, de la manera que prácticamente tú quieras decorar tu función y ponerle cosas adicionales. Así que espero que hayas entendido. Y practica, pausa el video y toma nota de eso que yo acabo de hacer ahí para que puedas copiarlo y ver cómo funciona. Es una manera simple, eficaz y nítida de utilizar y reutilizar código en Python sin tener que aumentar o dañar el código original. Es muy útil para la optimización. Existen cosas más avanzadas, pero tocamos aquí lo básico del decorator. Más adelante veremos más cositas. No olvides suscribirte y gracias por ver. Chao, chao.